Entonces vamos a empezar mirando un poquito por ahí. Pues porque me imagino que uno, pues yo también era así, que cuando ya se acercaba el parcial, uno es con el tema del parcial y lo que le vayan enseñando, como, bueno, después lo aprendo. Este segundo parcial, muchachos, es muy aplicativo. Aquí no les van a aparecer integrales súper complicadas. Aquí lo que tienen que hacer es pensar un poquito más, porque van a hacer aplicaciones, o sea, van a empezar a aplicar lo que es la integral. Entonces, durante el primer parcial aprendimos simplemente cómo resolver las integrales. Ustedes ya están en la capacidad de resolver cualquier integral. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa integral. Entonces, recordemos nosotros que pues, nosotros partimos todo el curso de que queríamos calcular el área entre dos curvas. Esto se me movió. Que queríamos calcular el área, perdón, entre una curva y el eje X. Entonces, nosotros al inicio del curso teníamos un problema más o menos similar, que era una función f de x y nosotros queríamos calcular el área bajo esa curva en un intervalo AB. Entonces, si nosotros queríamos esta área, esa área la encontrábamos como la integral de A a B de f de x por dx, eso ya lo sabemos, eso fue lo primero que aprendimos en todo el curso. Ahora le vamos a ir poniendo un poquito como de más de picante o mejorando la vuelta. Entonces, supongamos que nosotros ya no queremos calcular esa área entre la función y el eje X, sino que queremos calcular esa área entre dos funciones. Entonces, supongamos ahora que tenemos el siguiente casito. Entonces, espérenme, yo copio esto. Entonces, nosotros ya tenemos este caso. Ay, bueno, no importa. Tenemos dos funciones, una función f de x y otra función verde, que no sé, llamémosla g de x. G de x. Entonces a nosotros ahora no nos piden calcular el área bajo la curva f de x, sino el área encerrada entre estas dos funciones. Entonces para esto vamos a tener que tener en cuenta dos consideraciones. Primero, saber dónde se están cortando esas funciones, cuáles son sus puntos de corte. Y les pregunto, ¿cómo encontramos los puntos de corte de dos funciones? Ay, ¿cómo encontramos los puntos de corte? Los encontramos igualando. Igualándolas, no. Muy bien, igualando las funciones y despejando x. Así encontramos los puntos de corte. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Si uno calcula la integral de f de x por dx, obtiene esta área, la que está con puntos, con rayas negras, perdón. Y si hacemos la integral de g de x en el mismo intervalo, pues vamos a obtener el área bajo la curva verde, o mejor dicho, bajo la curva g de x. Entonces les pregunto, ¿cómo calculamos el área que está entre ellos dos? ¿Cuál sería esa área? Sería esta. Me voy a pintar ahí como con cafecito. Entonces, ¿cómo calculamos? Es muy sencillo. Gráficamente se puede ver que si el área de la función f le resto el área de la función verde, es como si yo quitara todo esto. Es como si yo borrara todo esto. Y al borrar todo eso, pues obtengo el área que está entre las dos curvas. O mejor dicho, el área voy a poner entre f y g, es simplemente la resta de las dos integrales, o sea, la resta de la grande, menos el área de la pequeña, que sería la integral de a b, g de x, perdón, aquí me había equivocado. Aquí es g de x, g de x, y aquí también. Entonces aquí sería g de x por dx. Y por propiedades, pues entonces nosotros podemos decir lo siguiente, el área entre las dos curvas va a ser la integral de a a b de la función grande menos la función pequeña, o sea, en este caso g de x. Y todo esto por un diferencial de x. Entonces,
Así es como uno puede demostrar como gráficamente la formulita para calcular el área entre dos curvas. Simplemente vamos a identificar cuál es la función que está más grande, más arriba, por así decirlo, y le vamos a restar la función pequeña. Entonces, vean que no es nada complicado. Simplemente tenemos que hacer una resta entre dos funciones en un intervalo determinado. Para encontrar ese intervalo, entonces recuerden que tenemos que mirar los puntos de corte. ¿Qué pasa entonces si yo ya tengo las funciones, pero en términos de, no de x, sino de y? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, en ese caso es como mirar el mismo caso que acabamos de ver, pero de izquierda a derecha. Entonces, yo aquí voy a tener el eje x y el eje y. Entonces, si yo tengo una función, no sé, en términos de y, entonces esta es mi f de y, entonces yo lo que voy a hacer es que cuando calcule esa integral en términos de y, voy a calcular es esta área. Y va a pasar exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular el área entre dos curvas que son funciones de y, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuál sería como la memotecnia? Que el área entre esas dos curvas va a ser la integral entre los límites o puntos de corte de las dos funciones de y vamos a mirar la que esté más a la derecha menos la que esté más a la izquierda. Esto cuando estemos mirando las funciones en términos de la y. Recuerden que las funciones las podemos tratar para las x o para la y. Entonces, este caso sería el de y. Entonces, es muy fácil memorizar o aprenderse cuando nos hablen de áreas entre curvas. Entonces, si yo tengo las funciones para las x, digo, la que esté más arriba menos la que esté más abajo e integro eso. Y si tengo la función para las y, digo, la que esté más a la derecha menos la que esté más a la izquierda. ¿Queda claro, queda claro esa idea? ¿O alguna pregunta? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, hagamos por aquí un ejemplito. Ejemplo. Calcule el área entre, a ver, ¿qué función me invento? Ya sé. Entre x al cuadrado, entre y igual a x al cuadrado y y igual a x al cuadrado más 1. Muy bien. Entonces esto, aquí es muy importante saber cómo son las funciones. Aquí si uno no sabe dibujar las funciones se vuelve un poquito más complicado. Entonces todavía los que tengan falencias en eso, sí es mejor ir como aprendiéndose cómo se ven algunas funciones gráficamente. Entonces aquí lo que me están pidiendo es que calcule el área que está encerrada entre la función y igual a x al cuadrado y y igual a x al cuadrado más 1. Entonces recordemos que y igual a x al cuadrado simplemente es una parábola que tiene vértice en el origen y abrir hacia arriba. Este es mi y igual a x al cuadrado. Y x al cuadrado más 1 es la misma parábola, pero va a empezar en el punto 1. Entonces, en y igual a 1. Entonces aquí voy a dibujar mi parábola. Listo. Entonces, aquí uno no tiene que hacer los dibujos exactos, simplemente es hacerse una idea. Entonces yo ya veo aquí cuál es mi función más grande y cuál es la función más pequeña. Entonces les pregunto, ¿cuál es la función más grande? ¿La verde o la negra? A mí me importa es que sea más grande en ese intervalo donde están cerrando una cierta área. Bueno, entonces les vuelvo y les pregunto, ¿cuál es la función que está más grande o más arriba? Entonces, obviamente, pues viendo la gráfica, vemos que la verde es la más grande y la negra es la que está más pequeña. Entonces, ¿cuál va a ser esta área? Esta área va a ser simplemente la resta de la grande, entonces esa área va a ser la integral entre la función más grande que es x al cuadrado más 1 menos la función que está más abajo, o sea, x al cuadrado por dx. Y esto va a estar en un intervalo de a b. ¿Por qué llamé menos a? Porque como las dos funciones son simétricas, son parábolas, esos puntos de corte van a ser igual, uno el negativo de otro. Entonces, primero encontremos sus punticos. Los voy a dejar aquí expresado como, voy a dejarlo aquí así mejor.
de A a B. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos de corte? Igualando esas funciones. Entonces, mi función 1 es x al cuadrado más 1 igual a x al cuadrado. Y tengo que despejar. ¿Cómo despejo esta función? Ah, bueno, pero ¿saben qué? Creo que estas funciones nunca se cortan. No, estas funciones nunca se cortan. Sí, rectifiquemos. Sí, me inventé un problema mal hecho. A ver, ¿qué ojeo ahí? A ver, un tinto para el que me diga por qué no se cortan. Porque son exactamente las mismas funciones, solo que una está empezando más arriba. Entonces vamos a ver que no se cortan. Exactamente, no se cortan. No hay un punto en el cual ellas dos se estén cortando. Siempre se van a ir acercando más, pero nunca se van a cortar. ¿Cómo me di cuenta? Porque esta ecuación, pues no tiene sentido. Esta ecuación no tiene solución. Esto sería decir x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 igual a 0. Entonces esto me va a dar de que 1 es igual a 0 y esto es falso. O sea, esto tiene una inconsistencia. Entonces voy a arreglar aquí el problemita muy sencillo. ¿Cómo puedo hacer que se corten? Yo les puedo cambiar el ancho, o mejor dicho, cómo se están abriendo esas parábolas. Entonces yo a esta va a ser el mismo razonamiento, solo que le voy a cambiar el ancho. Entonces esta ya es 2x al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a achatar un poquito más. Miremoslo en GeoGebra. Entonces si yo le pongo aquí un 2, vemos que ya sí hay un punto en el cual ellas dos se están cortando. Listo, entonces cambiando esa noción, la función pequeña va a ser 2x al cuadrado. Y ahora sí podemos encontrar esos puntos de corte. Entonces, ¿cómo los encontramos? Igualando. Entonces, esto va a ser igual a 2x al cuadrado. Entonces, voy a pasar este x al cuadrado al otro lado a restar. Entonces, me va a quedar 1, 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso va a ser 2 menos 1 es 1, o sea, x al cuadrado. Sacando raíz en ambos lados me va a dar de que esta solución es x igual a más o menos 1. O sea, el punto A es menos 1 y el punto B es 1. Listo, corroborémoslo aquí en GeoGebra, vean que sí, que se están tocando en el punto 1, 2 y menos 1, 2. Entonces esos son nuestros puntos de corte. Entonces el área va a ser la integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado más 1 menos la función pequeña, o sea, menos 2x al cuadrado por dx. Y simplifiquemos. Entonces esto va a ser la integral de menos 1 a 1. 1 menos 2 me va a dar menos x al cuadrado más 1 por dx. Y vean que esta integral que nos quedó es demasiado sencilla. ¿Cómo resolvemos esto? Elevémosle 1 al exponente y dividamos por ese resultado, o sea, menos x a la 3 sobre 3, y 1 que es una constante va a ser la constante por la variable, o sea, x. Todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Listo. ¿Qué nos toca hacer? Evaluar. Y aquí vuelvo y reitero lo que venía diciendo en talleres anteriores, mucho cuidado cuando evaluemos el límite inferior. Entonces el superior es muy sencillo. Donde esté la x, pongo la 1, pongo el 1, perdón, entonces me va a quedar menos 1 al cubo sobre 3 más 1. Menos, este menos es por el teorema fundamental del cálculo. Recordemos que es menos la misma función evaluada en el punto inferior. Entonces esto me quedaría menos de este menos por menos 1 elevado al cubo sobre 3 menos 1. He visto que mucha gente se equivoca acá en estos signos, entonces hay que tenerle cuidado. Entonces, 1 al cubo es 1, entonces esto va a ser menos 1/3 más 1, y aquí va a ser menos por menos. Como está a una potencia impar, entonces el signo queda igual. Entonces sería menos por menos más 1/3 menos 1. Y podemos aplicar, distribuir este menos. Entonces nos va a quedar acá menos 1/3 más 1, menos por más menos 1/3, menos por menos más 1. Y ya eso nos va a dar, ¿quién hace esa operación? Esto va a ser 2 más, perdón, 2 menos 2/3. O lo mismo que decir 6 menos 2 4/3. ¿Listo? Entonces esto sería mi área. ¿En qué unidades? Unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque recordemos que es un área. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? Vean que son ejercicios muy sencillos. Yo aquí me alargué hablando de eso, pero eso sale muy rápido. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración para calcular el área entre curvas? Primero, encontrar esos puntos de corte. Si nos están dando los puntos de corte, pues ahí nos libramos de un problema. Pero lo más importante es identificar, cuando estemos trabajando para la X, quién es la función que está más arriba y quién es la que está más abajo. Y si estamos trabajando para la Y, quién es la que está más a la derecha y quién es la que está más a la izquierda, para poder hacer esa resta correctamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Entonces, en estos ejercicios, en este segundo parcial, es muy importante tener en cuenta la noción de simetría. Entonces voy a abrir por aquí un pequeño paréntesis. Simetría. Simetría creo que lleva tilde en la primera vez. Simetría. Ok. Entonces la simetría nos va a ser muy útil para hacer esas integrales mucho más sencillas. Entonces, ¿qué dice la simetría? Vean. Si una función es par, si una función es par, ¿cuándo una función es par? Pregunto. Entonces, es par cuando... ¿Cómo? No te escuché. No te escuché, qué pena. Entonces, recordemos que una función es par cuando uno evalúa con el signo negativo y te da la función que tienes, pero positiva. O gráficamente es muy sencillo. Por ejemplo, la parábola es una función par. ¿Por qué? Cuando yo doblo el lado derecho o el lado, la, el- la zona del X positiva respecto al eje Y, se superponen. O sea, es como si yo cogiera esta parte de acá y la doblara hacia este lado. Y si veo que se superponen las funciones, entonces esa es una función positiva. Esa sería como la prueba gráfica. La prueba analítica, que es la más útil, es simplemente evaluar en el negativo y mirar qué pasa. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado y evalúo, entonces voy a decir f de menos x. Entonces esto va a ser menos x al cuadrado. Y como está al cuadrado, el menos se pierde. Menos por menos más, o sea, me queda x al cuadrado. Entonces vean que al evaluar por menos, volví a la función original. Y si vuelvo a mi función original, eso quiere decir que esa función es par. Entonces, ¿qué ventajas va a tener una función par? Que la integral de un intervalo menos a de esta función f de x por dx par, siendo f de x par, va a ser lo mismo que decir la integral desde 0 hasta a, perdón, dos veces la integral de 0 hasta a de esa función. Entonces, ¿eso en qué nos libra? Que ya al final no tenemos que evaluar en el mismo punto, pero a negativo, sino que evaluamos en el cero. Y cuando uno evalúa en cero, muchas cosas se simplifican. O sea, es más fácil al final multiplicar por 2 y evaluar por cero, que en muchos casos tener que evaluar por menos a. Entonces, eso se va a aplicar siempre y cuando la función sea par. ¿Qué pasa? Listo, sí, sería esta es la última. Y miremos si una función, no, pero es que aquí la impar casi no se utiliza, pero bueno, si una función es impar, para probar que una función es impar es todo lo contrario, o sea, evaluar en el mismo negativo, pero que nos dé menos la función. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x al cubo, cuando evalúe en el menos, me va a quedar menos x al cubo, pero como es una potencia impar, el signo queda igual. Entonces esto me va a dar menos x al cubo. Entonces vean que me salió el signo de la función original. Entonces por eso x al cubo o x a cualquier potencia impar es una función impar. Entonces eso, ¿en qué nos simplifica aquí la integral? No mucho. La que nos es más útil es la función par. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Listo. Bueno, áreas entre curvas en general es muy sencillo. Les recomiendo pues que rayen bastantes ejercicios, pero lo general es muy sencillo. Entonces vamos a mirar lo que es ahora entonces sólidos de revolución. Me dijeron que ya vieron sólidos, ¿cierto?
Bueno, creo que sí me han dicho ahorita que vieron sólidos de revolución. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución y cómo se arma? Entonces, un sólido simplemente siempre parte de una función que nos van a dar. Entonces, una función f de x. A ver cómo la hago para que me quede bien el dibujito. Entonces, espérame, por favor. Entonces, supongamos que tenemos esta función f de x. Y yo aquí en este tema hago mucho la analogía como con una cuerda de lazo, o sea, para saltar la cuerda. Cuando ustedes ven una cuerda y es un hilito, pero cuando uno empieza a saltar sobre ella, si lo haces muy rápido, se empieza como a dar la ilusión de que está saltando sobre o a formar un huevito con la cuerda, o sea, a generar como ahí como un volumen de aire. Eso es como la idea del sólido de revolución. El sólido de revolución es que vamos a tener una función o una cuerda, por así decirlo, y la vamos a hacer girar respecto a algo. En este caso lo va a hacer girar respecto al eje X. Entonces, al girarla es como si se proyectara y como va a girar tan rápido va a generar como un sólido, va a empezar como a generar un volumen. Y a eso es a lo que se le conoce como un sólido de revolución. Coger una función, empezar a girarla respecto a algo y mirar qué es lo que está formando. Entonces, nosotros aquí estamos formando como un tubito. No sé si le alcanzan a ver como la forma y me disculpo por el dibujo. Esperen, ya se me ocurrió cómo hacerlo mejor. Entonces, en general, esa es la idea de un sólido de revolución. Tener una cuerda, empezar a girarla y eso me va a formar un volumen. Entonces, espérenme, yo hago esto así. Entonces, si esta es mi función f de x y la giro respecto al eje x, se refleja y me genera un volumen. Listo. Entonces ahí fue, es como si fuera un huevito. Entonces ustedes se preguntan, ¿yo cómo voy a calcular ese volumen? Ese volumen es lo que me está interesando, lo que vamos a calcular mediante la integral. Entonces el primer método para resolver esto se reconoce como el método de las rebanadas. Rebanadas. ¿En qué consiste? Haga cuenta que cogen un cuchillo y se cortan eso en una sección transversal. Puede ser transversal al eje Y o transversal al eje X. Y dependiendo cómo hagan ese corte, pues van a tener ciertas características. Entonces yo voy a hacer primero un corte transversal y voy a sacar esa rebanadita. Entonces esa rebanadita, como es un huevito, va a tener más o menos esta forma. Pero aún así, esa rebanadita va a tener un ancho pequeñito, un ancho muy pequeñito. Y en matemáticas, ¿cómo decimos que algo es pequeño? Con un diferencial. Entonces, como yo partí el eje X con mi cuchillo haciendo esa rebanada, va a tener un diferencial de X. Va a tener ancho de X, o sea, es un ancho muy pequeñito. Y va a tener cierta área. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esa área yo la puedo calcular o, sí, yo la puedo calcular mediante la función. Entonces, supongamos que esto es una esfera entre comillas, para que nos quede más sencillo. Entonces, yo como calculo el área de una circunferencia, suponiendo pues que esto es una bolita bien hecha. Entonces, yo sé que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y les pregunto, yo aquí conozco el radio. El radio vendría desde el eje de giro hasta el bordecito, hasta el borde superior de la función. Entonces yo ese radio sí lo conozco. En este caso, el radio me lo estaría determinando la función. O sea, aquí el área sería pi por la función f de x al cuadrado, en este caso hipotético. ¿Y cómo es un volumen? El volumen siempre es, el volumen de cualquier figura, por así decirlo, simétrica, se puede calcular como el área de la base, la voy a notar así, área dependiendo de x, por el diferencial de x. Pero como estoy multiplicando por algo muy pequeño, por un ancho muy pequeñito, entonces este volumen también va a ser muy pequeñito, o sea, va a ser un diferencial.
un dB. Muy pequeñito. Y les pregunto, ¿cómo me deshago yo de esos diferenciales? O sea, aquí, con esta formulita, el área por el ancho va a ser un volumen muy pequeñito dentro de nuestro sólido. Entonces, para yo botar ese diferencial, lo voy a cambiar mejor por diferencial de volumen, lo calculo con el teorema fundamental del cálculo, que dice, tome la integral en ambos lados. Entonces, me va a quedar la integral de dB igual a la integral del área de x por dx. Entonces, este diferencial con esta integral se pierde y marcar que el volumen es simplemente la integral de esa área por un diferencial de x. Entonces, para calcular el sólido de revolución o el volumen de un sólido de revolución, simplemente tenemos que identificar, hacer una rebanadita y mirar esa rebanada qué figura tiene. Y mediante esa figura calcular esa área. Y esa área multiplicarla por el diferencial e integrar en un intervalo donde esté ese volumen. ¿Listo? No es complicado, ya miramos con un ejercicio. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí bien bacán. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, hágale. Profe, yo me llamo Brian Jaramillo. ¿Será que usted me podría esperar 5 minuticos? Yo voy al baño. Sí, hágale, parce, yo lo espero. Para los demás, no le presten atención, que es un parcero que está ahí apreciando mi enseñanza. Entonces, bueno, continuemos. Eh, Hasta marica me desconcentro. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a demostrar la fórmula del volumen de una esfera. Y luego ustedes van a hacer lo mismo para una pirámide. Entonces simplemente vamos a aplicar este primer método, que es el método de las rebanadas. Entonces vamos a suponer que yo tengo una esfera centrada en el origen. Entonces esperen, armo como mi circunferencia y esta sería mi esfera, que va a tener una característica. El radio va a ser A. O sea, aquí este es el punto A, este es el punto A y este es el punto menos A y A. Y les pregunto, esta circunferencia que se ve centrada ahí en el origen, ¿qué ecuación tiene? Esta de acá. Ah, no, esa no. Esta, mi circunferencia base. ¿Qué ecuación tiene? Recordemos que la ecuación de una circunferencia centrada en el origen tiene ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y el radio es A, entonces va a ser A al cuadrado. Listo. Esa es mi función, por así decirlo, la que estoy empezando a girar. Entonces, como la estoy girando, me está generando una esfera. Muy bien. Y esta ecuación la voy a necesitar pues para resolver el problema. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a coger una sección transversal y me la va a sacar por aquí, por un ladito. Entonces esa sección que yo partí va a ser una circunferencia pequeñita y va a tener un diferencial muy pequeñito, un ancho muy pequeñito. Y va a ser un dx. ¿Por qué va a ser un dx? Porque partí con mi cuchillo el eje x. Entonces va a tener dx. Muy bien. Ese es el primer paso. Y aparte, esta circunferencia que saqué de esta rebanadita va a tener una área. Entonces esa área es la que tenemos que empezar a calcular. Entonces esa área, como es una circunferencia, va a tener área pi por radio al cuadrado. Y les pregunto, ese radio, ¿quién me lo determina? Porque, bueno, se me había olvidado explicar aquí al final, que lo que está haciendo la integral es coger todas estas rebanaditas y unirlas. Entonces, estas rebanaditas tienen un volumen muy pequeñito. Pero cuando yo uno todas, formo el volumen. Recuerden que la integral es una sumatoria. Por definición es una sumatoria. Entonces yo lo que estoy haciendo es como partir eso en muchos pedacitos para calcularla más fácil y al final pegarlos todos y ese sería el volumen final. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá igual. Es como si partiéramos esta esfera en muchas rebanadas pequeñas, calculamos el volumen de cada una y lo sumamos. Entonces les pregunto, ¿cuál es el radio
de esta circunferencia. ¿Quién me determina ese radio? Bueno, me disculpan por el ruido. Entonces, ese radio no va a ser el mismo de la esfera, o sea, no va a ser A. R no es A. ¿Por qué? Porque ese radio va a ir cambiando a medida que yo vaya cambiando o vaya tomando diferentes esferas. Entonces, para cada sección transversal, ese radio va a cambiar. Y ese radio me lo determina ¿quién? Me lo determina la función. Recordemos que una función me determina la distancia desde el eje X a la función. Entonces, ¿cómo es mi función? La voy a despejar de acá. Entonces va a ser y igual a raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Esta es la función que me determina todas las distancias desde el eje X hasta la parte superior de la esfera. Entonces, ese va a ser mi radio. Ese va a ser mi radio para para mi rebanada. ¿Queda claro? Bueno, creo que sí. Entonces, el área va a ser pi por el radio. Para el radio me lo determina la función. Entonces, esto va a ser a al cuadrado menos, perdón, menos x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces, el cuadrado de una raíz se cancela y me va a quedar que el área es pi por a al cuadrado menos x al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos nuestra área que depende de x. Y yo sé que mi diferencial de volumen va a ser la integral. En este caso ya tenemos los límites de integración. Vean que mi volumen va desde menos a hasta a. Como estoy trabajando para las x, yo miro los intervalos de integración en el eje x, o sea, desde menos a hasta a. Entonces mi integral va desde menos a hasta a. Y esa va a ser la integral de quién? De mi área por mi diferencial, o sea, pi por a al cuadrado menos x al cuadrado por dx. Entonces, este simplemente, bueno, perdón, este es el volumen. Este es el volumen de todo. El volumen de cada rebanadita simplemente sería esta área por el diferencial de x. Y la integral lo que está haciendo es que coge todas esas rebanadas y empieza a sumarlas. Y al final, pues obtienes un sólido a partir de unos volúmenes muy pequeñitos o unas casi áreas. ¿Vamos bien hasta acá? Ya hicimos lo difícil. Lo difícil es a veces encontrar quién es ese radio. Pero si uno tiene muy en cuenta que la función me determina la distancia desde el eje a la función, pues es muy fácil de ver. ¿Qué nos queda por hacer? Integrar. Entonces el volumen va a ser, distribuyamos ese pi, mejor saquemos ese pi como factor común. Perdón, como constante. Entonces me va a quedar la integral de al cuadrado menos x al cuadrado por mi diferencial de x. Entonces esto va a ser pi. A es una constante. Entonces la integral de una constante es la constante por la variable menos la integral de x al cuadrado, que ya sabemos que es de x al cubo sobre 3. Y todo esto evaluado entre mis puntos a y menos a. Entonces aquí tenemos que evaluar y mucho con los signos. Entonces me va a quedar pi que multiplica a toda esta función evaluada en el punto superior. O sea, a al cuadrado por a menos a al cubo sobre 3 menos, recuerden que ese menos es de fórmula por evaluar, la misma función en el límite inferior. O sea, a al cuadrado por menos a menos por menos a al cubo sobre 3. Y listo. Ahí ya evaluamos la integral final, perdón, la solución de la integral en mi intervalo de integración. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar? A al cuadrado por a es a al cubo menos a al cubo sobre 3. Aquí hay un más por un menos, me va a dar menos a al cubo. Por este menos me va a dar más a al cubo. ¿Listo? ¿Me siguen? Entonces aquí es más por menos, me da un menos, y por este menos que está afuera me da el más. Lo mismo va a pasar aquí adentro. Me va a dar menos por menos, me da más, y menos por más me da menos. O sea, a al cubo sobre 3. Listo. Hagamos términos semejantes.
Bueno, todos son semejantes, mejor dicho, sumemos y restemos. Me va a dar 2 veces a al cubo menos 2 veces a al cubo sobre 3. Y esto va a ser pi por 3 por 2, 6 menos 6 al cubo menos 2 al cubo. Ay, bueno, me equivoqué. 6 al cubo menos 2 por 1, 2 al cubo sobre 3. Acabemos de simplificar. Arriba 6 menos 2 me da 4 al cubo sobre 3. O sea que el área va a ser 4 tercios de pi por a al cubo. ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la fórmula del volumen de cualquier esfera que tenga radio A. Rectifiquemos con Google. Preguntémosle a Google, ¿cuál es el volumen de una esfera? Entonces aquí nos está diciendo que el volumen es 4 pi radio al cubo sobre 3, que es exactamente lo que nosotros obtuvimos, solo que nosotros en vez de llamar al radio R lo llamamos A. Entonces aquí acabamos de demostrar la fórmula de cualquier esfera. ¿Mediante qué método? El método de rebanadas. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, así ustedes pueden coger cualquier figura tridimensional, una pirámide de base, no sé, cuadrada, y demostrar su fórmula. Incluso si quiere ahorita lo hacemos. Entonces, el método de rebanadas es muy sencillo. Simplemente es coger un corte transversal, sea el eje X o sea el eje Y, calcular esa área. Importante, esa área la mayoría de veces queda en términos de la función. Y ya coger esa función e integrarla en términos en el intervalo donde esté ese volumen. Entonces, aquí ya nos vamos haciendo una idea de cómo es el método de rebanadas. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, voy a hacer por aquí un ladito cómo sería el paralelo. ¿Qué pasa si yo cojo un eje transversal, pero al eje Y? Entonces, si yo cojo ese corte transversal al eje Y, me va a salir esta rebanadita, que va a tener un ancho de Y. Entonces, tiene ancho de Y porque yo partí el eje Y. Y va a tener un área que va a depender de Y. Entonces, nuevamente, esa área, como es una circunferencia, siempre partimos de una fórmula muy sencilla. O sea, pi por radio al cuadrado. Pero en el caso que yo estoy trabajando con el de Y, ese radio va a cambiar. Ese radio ya va a ser, me tiene que depender exclusivamente de la variable Y. Entonces, ¿yo cómo me encuentro ese radio? Ah, pues con la misma noción que partimos ahorita, pero de acá ya no vamos a despejar a la Y, sino que vamos a despejar a la X. Entonces, X va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, si yo meto aquí la función, me va a quedar que esa área va a ser pi por a al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, en este caso quedaron prácticamente similares, solo fue como cambiar la variable. Pero dependiendo del caso que estamos trabajando, dependiendo de la función, aquí nos quedan fórmulas totalmente diferentes, pero que nos van a encontrar el mismo volumen. O sea, no importa por cuál lado se vaya usted, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, este sería el caso para las rebanadas horizontales y este para el de las rebanadas verticales. Entonces, les reto pues a que hagan el ejercicio por el lado horizontal. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Rebanadas es sencillito. Entonces, miremos el segundo caso. El segundo caso se llama arandelas. Arandelas. Entonces, en rebanadas casi siempre la vamos a aplicar cuando las figuras sean como circulares. ¿Por qué cuando sean circulares? Porque el área de un círculo es muy sencillo, es pi por el radio al cuadrado. Ya simplemente se debe identificar quién es ese radio. Pero van a haber casos, por ejemplo, que mi sólido de revolución tenga un hueco en la mitad. O mejor dicho, que mi sólido de revolución sea el resultado de hacer girar
dos funciones. Por ejemplo, esperen, pienso ese casito. Ah, bueno, no. Supongamos que tenemos una parábola. Tenemos x al cuadrado. Si yo hago girar esta parte de la parábola, o sea, la parte positiva, respecto al eje x, pues eso se va como a proyectar. Ah, bueno, no, sí tengo que tener otra función. Entonces supongamos que tenemos aquí raíz de x. Y vamos a calcular el sólido de revolución que se origina al hacer girar el área encerrada entre esas dos curvas. Entonces esto por aquí se va a proyectar. Y como yo puse a girar eso muy rápido, pues está formando como una especie de florecita. No sé si le alcanzan a ver como la forma. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer un buen dibujo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que esté entre esas dos funciones y gire, esa es la área que va, va a ser la región que va a tener volumen. Y lo que esté por acá, toda esa región va a ser vacía, o sea, no es el volumen que nos interesa. Entonces, ¿yo cómo calculo ese volumen? Va a ser muy sencillo, va a ser utilizando el método de Arandela. Entonces, Arandela se utiliza es como para cuando las funciones o el sólido de revolución tenga huecos. Entonces, aquí simplemente cogí esa sección transversal. Si me la saco por aquí a un ladito, efectivamente esa sección tiene un huequito en la mitad. Y esa figura la conocemos como una arandela, la conocemos desde el colegio. Y vuelve a aplicar. Como yo partí el eje X, esa arandela tiene un ancho muy pequeñito que lo voy a llamar de X. Y va a tener dos características. Recordemos que una arandela tiene un radio pequeño y un radio grande. Y el área de esa arandela se calcula como pi por el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Esta va a ser la arandela. Y ya sigamos con este ejemplo entonces. Calculemos el volumen que resultó de girar esa área entre estas dos curvas. ¿Listo? Entonces aquí ya saqué mi arandela. En arandelas ya es un poquito más complicado porque arandelas casi siempre nos limita en cómo tengo que sacar esa arandela. En rebanada yo puedo coger esa rebanada horizontal o vertical porque casi siempre va a ser como muy simétrico. Aquí me están obligando a coger esa arandela de forma vertical. Si la cojo horizontal, pues no tiene como mucho sentido. Sería más bien una rebanada. Entonces aquí la estoy cogiendo de manera vertical partiendo al eje X. Entonces descubramos quién es ese radio grande y quién es ese radio pequeño. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces voy a volver a dibujar por aquí las funciones de una manera más sencilla. Entonces esta es y igual a x al cuadrado y esta y igual a raíz de x. Entonces yo lo que estoy notando aquí en la otra figura es que mi radio pequeño va desde el eje x a cuál función. Va desde desde el eje x, o sea, desde mi eje de giro a la función pequeña, a la que está tocando primero, o sea, a raíz de x. Entonces, mi radio pequeño me lo está determinando la función raíz de x. Y mi radio grande, yo veo que él sube hasta que toca la función. Ah, no, es al revés, perdón, sí. Mi radio grande sube hasta que toca esta función, que es la función raíz de x. Entonces el radio grande es raíz de x. El radio grande es raíz de x. Es que aquí me equivoqué. Era al revés. Perdón. Raíz de x y x al cuadrado. Me volví a equivocar. Este es x al cuadrado y este es raíz de x. Muy bien. Y mi radio pequeño, pues él sube y sube hasta que toca a la función x al cuadrado. Muy bien. Entonces esos radios, ¿por qué siempre son funciones? Porque lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando arandelas a lo largo de toda la función, a lo largo de todo el sólido. O sea, por aquí tomo una arandela más pequeñita, por aquí otra demasiado de grande. Y esos radios, pues me los lo está determinando la función. Y la integral lo que hace es eso, que pone a variar todas esas arandelas hasta que calcula el área de todas esas arandelas y sumadas me da un volumen. Entonces, como ya tengo mis radios, ¿qué sigue? Reemplacémoslos aquí en la fórmula del área. Entonces, el área va a ser pi
radio grande al cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado, menos el radio pequeño, o sea, x al cuadrado. O mejor dicho, simplifiquemos. Nos queda raíz de x al cuadrado es x menos x a la 4. Muy bien. Ya tenemos nuestra área. Entonces, ¿quién va a ser nuestro volumen? Nuestro volumen va a ser la integral de esa área. O sea, pi por x menos x al cuadrado por un diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los límites de integración. Entonces, para esos límites de integración, vuelve y juega como área entre curvas. Tenemos que calcular estos puntos de corte, dónde se están cortando esas funciones. Y para encontrar esos puntos de corte, simplemente igualamos las funciones. X al cuadrado igual a raíz de x. Y despejamos a la x. ¿Cómo? Elevemos al cuadrado en ambos lados. Entonces me queda x al cuadrado, raíz de x al cuadrado, se va esto, me queda x a la 4 igual a x. Pasemos todas las x por un lado. Entonces me queda x a la 4 menos x igual a 0. Saquemos factor común x. Entonces me va a quedar x por x a la 3 menos 1 igual a 0. Como esto es un producto, igualamos cada elemento del producto a 0. Entonces me va a salir de que x es igual a 0 y x al cubo es menos 1, x al cubo menos 1 es igual a 0. Entonces aquí vemos que ya encontramos nuestro primer punto de corte. X igual a 0, rectifiquemos, sí, efectivamente estas funciones se están cortando en x igual a 0. Y el otro punto de corte es el que me va a determinar el punto de corte de acá. Entonces esto va a ser x al cubo igual a 1, y sacando raíz cúbica en ambos lados, pues me da que x es igual a 1. Entonces ya tengo mis puntos de corte, de 0 a 1. Y el volumen entonces ya que tocaría hacer, integrar y evaluar en el superior menos el inferior. Que eso pues ya lo saben hacer ustedes y es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es identificar muy bien cuáles son las rebanadas y los puntos de corte. Y en las rebanadas es muy importante saber quiénes son esos radios, los grandes y los pequeños. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Entonces esto ya lo calculan. Tiene que dar un numerito en unidades cuadradas. Unidades cúbicas porque es un volumen. Este sería el método de arandelas. Ya en la próxima clase, que por cierto es el miércoles tenemos otro tallercito, vamos a hablar del método que nos falta, que sería, se me olvidó el nombre, cascarones. Cascarones. Y estos tres métodos simplemente es para calcular el volumen de un sólido de revolución o de una figura que tenga volumen. ¿Listo?